Gracias por escuchar. Gracias por formar parte de esta serie de podcasts del Colegio de Médicos de Las Palmas, que recibe el nombre de Médicos que dejan huella. Saber de dónde venimos nos ayuda a conocer cómo somos y sobre todo hacia dónde vamos. Para ello hay que hacer memoria histórica. No se trata de escarbar o hacer arqueología de la medicina, sino de recuperar la memoria viva, la memoria más cercana, en primera persona, a través de compañeros activos o jubilados que tienen o han tenido una vida profesional de especial relevancia y que han dejado huella. Estas vivencias profesionales, entremezcladas con las personales, resultarán interesantes tanto para el colegiado de edad, el médico actual, como para el médico del futuro. Las historias que ofreceremos en esta serie de podcasts no caerán en el olvido, se mantendrán en la memoria de aquellas personas que, como tú, las escuchen. Así que te animo a continuar y oír este primer capítulo. Jaime Armario quien habla, Raquel Díaz quien graba. Esto es Médicos que dejan huella, un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Soy Luis López Rivero, fui cirujano torácico, profesor de universidad y trabajé en la cooperación y ahora estoy felizmente jubilado. Médicos que dejan huella, un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Gracias por estar hoy con nosotros, Luis. De todo tu currículum maravilloso que tienes, albergas 2 premios, premio del Cabildo y premio del Gobierno de Canarias, todo girando al ámbito de la medicina. Pero alguien natural de Teror, que vive ahora mismo en San Mateo, nos gustaría conocer la persona. ¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo llegaste a la medicina? La primera impresión favorable sobre la medicina fue convivir o conocer a un pediatra cuando era pequeñito todavía, sobre los 12 o 13 años, y después también el ejemplo de mi tío, que también era médico, y bueno, un deseo quizás de trabajar, aunque también compartía otra vocación, como era la historia, pero al final pudo más la vocación de la medicina. Empezaste en medicina, ¿qué te hizo inclinarte por tu especialidad, por cirugía? Cuando empecé a ver las diferentes opciones, una vez al acabar la carrera, desde el principio me sentí muy atraído por la cirugía. Y de hecho en los veranos iba a ayudar a una clínica a aprender, ¿no? A empezar a dar los primeros pasos, a ver, a acostumbrarme, y fue la cirugía lo que captó mi atención. Empecé como residente en cirugía general y digestiva, ejercí poco tiempo en ello y enseguida me sentí más atraído por la cirugía torácica y realicé esa segunda especialización a la que dediqué ya luego el resto de mi vida profesional. Llegaste incluso a ser jefe de sección, un camino profesional largo e interesante. Estuviste en el Hospital Insular, porque fueron más de 30 y, corrígeme cuántos años, 30 y... 40 y en el Insular fueron 22, 27. 27. Trabajé inicialmente en el Hospital Nuestra Señora del Pino, el antiguo Pino, y después fui al Hospital Insular a crear una sección de cirugía torácica con compañía del mejor compañero que puede uno tener, que es Santiago Quevedo, y entre los dos iniciamos la sección de cirugía torácica del Hospital Insular. Y allí ejercí la profesión durante unos 30 y algo años. Y seguro que habrá recuerdos y anécdotas muy estimulantes de aquella época. Muchas. Iniciar con solo 2 personas toda la actividad de la cirugía torácica suponía horarios más prolongados de los que estaban establecidos, pero mucha ilusión. Sabes que al crear algo, la sobrecarga de trabajo siempre es más llevadera
sí hay una ilusión detrás y nosotros sí sentíamos esa ilusión de crear algo que no existía en aquel hospital y generarlo como algo nuevo. Fueron años apasionantes, interesantes y muy, muy felices, ¿no? Y quizás te diría que una gran satisfacción haberla consolidado. Ya ahora al estar jubilado, una gran satisfacción ver que continúa funcionando incluso mejor que con nosotros. Y seguro que tienes alguna anécdota interesante. Seguro que te pasaron cosas que se pueden contar, que pueden ilustrar un poco tu tiempo allí, o que te gustaría, pues no sé, recordar a algún compañero. El compañero que marca mi vida profesional es Santiago Quevedo, lo sabe. Y anécdotas interesantes a nivel personal, sobre todo las más vividas, ahora uno de mis mejores amigos es uno de mis pacientes de entonces, y sin duda está entre ese grupo pequeño escogido de amigos íntimos, ¿no? Uno de los regalos más que me hizo mi profesión fue contar con su amistad actualmente. ¿Y cómo llegó a ser tu amigo? Se estableció una química especial, como se dice, esa feeling. Él iba muy, muy asustado. Sabes que nosotros, claro, en cirugía torácica, la patología más relevante es el tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón. Y las personas llegan a nuestra consulta muy, muy asustadas, ¿no? Nos establecimos una buena relación personal, una muy buena comunicación, y él pasó de estar muy ansioso a estar muy tranquilo. Y ahí empezamos nuestra relación, y ahí se estableció luego, tuvo una convalecencia, desde luego fue buena, porque si no, no tendríamos esa amistad. y entonces ya se estableció una relación que permanece y que es muy, muy, muy agradable. Y en tu profesión, a lo largo de la profesión, llega un punto de nivel de madurez en el que ya a uno le apetece no solo aprender, sino enseñar, ¿no? Tú eres profesor universitario. ¿Cuándo te picó el gusanillo de querer enseñar? Además, a los tuyos, a los futuros médicos. La vocación docente creo que estaba siempre en mí, ¿no? Siempre me gustaba enseñar. Mi otra alternativa profesional era la historia con intención docente. Y la verdad es que creo que la medicina o la sanidad y la educación hacen posible sino cumplir dos de los derechos universales de las personas, que son el acceso a la sanidad y el acceso a la educación. Y esta segunda vocación siempre estaba ahí presente. Afortunadamente, cuando se fundó el segundo ciclo aquí en Las Palmas, hubo posibilidades de participar en esa docencia, y desde el principio yo participé en la docencia de los alumnos de cuarto de medicina en la disciplina, evidentemente, de cirugía torácica. Con el tiempo fuimos desarrollando no solo la docencia en cirugía torácica, sino también en cooperación. Y una asignatura optativa que era cooperación sanitaria internacional, y con posterioridad un curso de experto universitario y maestría en cooperación. Has tocado el tema de la cooperación. La cooperación y Luis López Rivero, yo creo que son un nombre y un concepto que van siempre últimamente muy ligados, ¿no? Todo el mundo tiene ese concepto ligado en ti. De hecho, hay una búsqueda en internet, Luis López y cooperación van de la mano. Has contado cómo llegó a ti la cooperación, que fue por el ámbito universitario, pero claro, una cosa es cooperar desde la distancia, a la otra es pisar el terreno. ¿Cómo fue esa experiencia? Tu primera cooperación. Desde siempre había sentido el deseo de trabajar en cooperación, entendiendo como voluntariado, trabajar ayudando a otros, ¿no? Quizás porque sí tengo la idea de que tenemos una deuda, los que hemos nacido en la parte buena, sin concurso de oposición. Nos ha tocado nacer en el lado bueno. Estamos en el 5 o 10% de los seres privilegiados del planeta. Y quizás eso debemos de alguna manera devolver a la vida ese gran regalo que a veces no valoramos lo suficiente. Y sentí el deseo de trabajar en cooperación, y fundamentalmente iba con la idea definida de hacerlo en África. Siempre me ha gustado muchísimo viajar, es mi gran afición.
Y claro, cuando conoces África, primero te atrapa y luego ves la inmensa necesidad. Cuando sentí ese deseo, tuve que esperar a tener una edad adecuada y que mis hijos estuvieran educados, que tuvieran una cierta ya independencia y disponibilidad. Formarme inicialmente, por eso antes de ir a cooperación hice un máster internacional en medicina humanitaria y luego ya empecé con cooperaciones puntuales, yendo como cirujano a determinados lugares donde había un hospital deficitario en personal que pudiera operar y sacar listas de espera como cirujano general. Y así empezó mi cooperación, pues por ejemplo en Namibia, en Botsuana, en Angola, en el Chad, en Mozambique también, curiosamente. Y así se inició mi cooperación. Y el destino te llevó a Mozambique. Como bien has dicho, lo pisaste sin saber lo que te iba a deparar el futuro. Porque Mozambique se cruzó en tu vida profesional. ¿Qué pasó para que Mozambique y tú hayan ido tanto de la mano y exista ese amor tan grande por Mozambique? Cuéntanos. Mozambique aparece en mi vida con una primera cooperación, operando en el norte del país. Me gustó el país, me gustó la gente, y de repente se cruzan los astros y en Las Palmas, en Congreso Internacional de Universidades Españolas y Africanas, el rector de una universidad pública de Mozambique, la Unisambese, que estaba en sus comienzos, expresa la necesidad que tiene de profesionales docentes para el segundo ciclo de medicina. Segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto solo pueden ser impartidos por especialistas en las 4 principales ramas de la profesión: medicina, cirugía, ginecología y pediatría. Yo estaba presente, ya trabajaba en cooperación y con la universidad, y él solicitó eso y fui a hablar con el rector y con la vicerrectora de aquí y decidimos ver si teníamos esa capacidad. Y así empezó realmente todo. En 2010 surgió esa iniciativa, 2011 formar el proyecto y en 2012 ya estábamos en marcha. Y fuimos acompañando el desarrollo de la universidad. El primer cuarto curso de medicina de aquella universidad impartimos los profesores canarios, primer quinto y por supuesto el primer sexto hasta la primera graduación. Y así se inició esa cooperación con Mozambique, especialmente con la Universidad de la Unisambese. No, porque la cooperación tu proyecto que estás desarrollando en Mozambique es una cooperación diferente. No es una cooperación en la que el médico va a un hospital, opera y se va. Es una cooperación docente. Es diferente. Mi trabajo de fin de máster fue precisamente eso, la formación docente en países en desarrollo. Siguiendo el famoso dicho de que es mejor enseñar a pescar que llevar pescado. Claro, fue una oportunidad en que se juntaron otra vez los astros de lo que yo pensaba que era lo mejor en cooperación, con una oportunidad de llevarlo además en el ámbito universitario. Apareció una oportunidad única para mí, ¿no? Para mi proyecto de eso que había pensado. Y claro, imagínate, hicimos un cálculo, lo que costó formar la primera promoción, que eran 27 nuevos médicos en Mozambique, en esa provincia. Hubiera podido pagarse la estancia de 3 médicos durante 3 años. A cambio, con el mismo dinero, se formaban 30 médicos locales. En una provincia de 2 millones de habitantes, que es fácil para los canarios ponernos en la situación, en la población de todas nuestras islas, tenía en aquel momento 30 médicos. Un médico por cada 60.000 habitantes. Solo con la primera promoción ya se duplicó el número de profesionales para aquella provincia. El proyecto ha supuesto un gran cambio, no solo a la zona, sino a Mozambique. Entiendo, es decir, de depender del exterior a ser ellos propiamente autónomos, es decir, poder dotar a la región de médicos. ¿Qué es lo que ha supuesto, pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la población, este proyecto? Cuando nosotros ahora hacemos una vista atrás y nuestros resultados globales, hay 300 médicos titulados
a través de este proyecto. Eso supone un 17,8% de los médicos del país. Hay que hacer los cálculos no son equiparables a los nuestros. Mozambique tiene, los 300 suponen casi el 20% de los médicos mozambiqueños. Y no solo ya tenemos médicos generales, sino ya tenemos un volumen importante de especialistas. Aquellos que han sido nuestros alumnos ya son especialistas. Aproximadamente unos 33 creo que son, no aproximadamente, sino con certeza. Entonces, ¿cuál era el objetivo inicial, como debe ser cualquier proyecto de cooperación? La sostenibilidad. Que tú te puedas ir y aquello siga funcionando sin ti. Claro, esos especialistas no garantizan que va, y de hecho ya lo está, funcionando sin nosotros, al nivel de docencia de grado. Claro, 33 especialistas ya pueden ser profesores en esa facultad que no disponía de especialistas para impartir el segundo ciclo de medicina. Seguimos trabajando porque creemos que la sociedad mozambiqueña se va a beneficiar no solo de tener médicos y especialistas, sino de que puedan investigar sobre su realidad sanitaria. Ya lo estamos trabajando en el segundo ciclo, en seguir formando especialistas, pero también formar máster y formar doctores, para que puedan investigar su realidad concreta, que ahora mismo no pueden hacerlo, y sin conocer su realidad sanitaria es muy difícil organizar, programar la sanidad. Sí, porque hemos hablado en Mozambique, pero no hemos situado de qué realidad nos estamos hablando. Es decir, vale, un médico por cada 60.000 habitantes, pero claro, no hemos trasladado en qué condiciones llegan los pacientes, a qué distancia están los pacientes de un médico. Es decir, no hemos contado una realidad. Es decir, cuando tú llegaste a Mozambique había esos números, pero también había otras realidades. Hospital, ¿qué capacidad tenía? ¿Qué capacidad tiene ahora? Claro, no solo ha sido la docencia de ustedes, sino también otras vías en paralelo. ¿Cómo fue todo el desarrollo en Mozambique? La sanidad de Mozambique es muy deficitaria. A nivel de algunas provincias como la nuestra, desde era un médico cada 60.000, pero a nivel del país hay aproximadamente un médico cada 20.000 personas y con muy poquitos centros sanitarios relevantes, ¿no? De hecho, en esa provincia no había hospital como tal hasta que la cooperación, en este caso coreana, construyó un hospital. La realidad en Mozambique es que no ha pasado el cambio demográfico moderno, sigue siendo una población eminentemente campesina y campesina diseminada, que no tiene acceso a esos hospitales. A esos hospitales solo tiene acceso un porcentaje muy limitado de la población, que se cuantifica, se aproxima al 20-25% en el mejor de los casos. La situación es trágica por malas comunicaciones, por población dispersa, por población mal atendida, por poco acceso a los medios sanitarios que son deficitarios. Aunque debo decir que en los últimos años, fundamentalmente gracias a cooperación exterior, ha mejorado la oferta sanitaria. ¿Cuál es la planificación actual? Has hablado de futuro, ¿no? Y que los médicos en Mozambique aspiran a especializarse. ¿Cuál es el destino de estos médicos? Es decir, entiendo que se quedan en el país o hay casos en los que se ven seducidos por otros destinos. Tenemos la tranquilidad de que los médicos que hemos formado, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos se van a quedar en el país. Su oferta laboral es escasa. Ellos hablan en portugués, están rodeados por países angloparlantes y tampoco son muy buscados los médicos mozambiqueños por su escaso número y también por una formación en la que no se confía demasiado fuera del país. Con motivo en ocasiones y con no motivo en otras. Por eso hemos visto después de todos estos años, ten en cuenta que llevamos ya 11 años de cooperación, de que ha habido 2 médicos de los 300 que se han ido fuera del país, con lo cual ha sido muy, muy efectivo en la zona. Nosotros lo cuantificamos, que atendiendo cada uno de los 300 a 10 pacientes al día, son 3.000 y si lo multiplicas por el año,
lo que significa en atención sanitaria alcanza un volumen importante y además con mucho menor coste. Ellos antes tenían que pagar médicos de fuera, contratar con la cooperación, que no es cooperación como tal, sino colaboración cubana con unos sueldos elevados, ¿no?, para suplir algunas deficiencias que ahora han podido ser resueltas, con lo cual supone un ahorro no solo de tiempo y de atención y de facilidad para la población, sino un ahorro de medios económicos para el país que permite contratar a nuevos médicos. Has dicho que el mozambiqueño habla portugués. ¿Cómo es el mozambiqueño? ¿Cómo es? El mozambiqueño es una persona entrañable, amable, positivo. Los alumnos son los mejores alumnos y lo digo, se lo decía a mis alumnos de aquí de Las Palmas en clase. No tienen nada que comparar. Aquí quizá todo se ve ya como algo natural, acceder a la educación. Allí no lo ven como algo natural. Allí lo ven como una oportunidad única de poder labrarse un futuro. Y en las clases son alumnos que están atentos al desarrollo, que preguntan, curiosos, deseosos de saber, no tienen límite de tiempo. Y viviendo en unas condiciones muy, muy deficitarias, ¿no? Por ejemplo, en la pública teníamos alumnos que no eran de familias pudientes, digamos, y recuerdo que ellos tenían que ir andando 1 hora, por ejemplo, vivían en unas pequeñas, lo que aquí diríamos chabolas, ¿no? Tenían que lavarse su ropa porque además tenían que ir de uniforme con su pijama blanco y su bata blanca al hospital y a la facultad. Y además tengo una anécdota que me gustaría contarte con respecto a eso, ¿no? El primer día era obligatorio por normas de la facultad ir vestido, como comentaba, ¿no?, de punta en blanco. Y acaba la clase el primer día y se me acerca el delegado de la clase y me dice: doctor López, lamento decirle que estamos descontentos porque usted ha premiado a 2 personas que han venido con una camiseta de color cuando es obligatorio venir en blanco y todos nos hemos esforzado en venir como nos indica la normativa de esta facultad, por lo cual creo que usted no ha sido justo con nosotros. Y pues nada, al día siguiente, evidentemente, todo de blanco y marca una gran diferencia, ¿no? También tengo otra anécdota en Mozambique, como una de las obligaciones fundamentales del cooperante antes de ir a un país distinto es conocer bien sus costumbres para no meter la pata. Recuerdo que el primer día les hice una especie de examen, ¿no?, por ver su nivel, hacer una historia clínica. Me sorprendió el nivel de la historia clínica. Aquí se tiende cada vez más a escribir menos y a pedir muchas pruebas. Allí, como no tienen pruebas, pues preguntan la historia personal, la historia familiar, la historia social, una historia brillante. Claro, todos notas 10, 9. El día siguiente los felicito, muy bien, así de estos de unos alumnos espectaculares. Empiezo a relatar las notas de cada uno. Ángelo, 10. Kenneth, 9. Todas las cabezas así. ¿Qué está pasando, no? Ellos califican sobre 20. Entonces, claro, es un ejemplo que incide en lo que te decía. Esto fue un ejemplo poco relevante que se resolvió sobre la marcha. Cada vez que uno va a un país extranjero, ya sea cooperante, incluso como turista, es fundamental conocer las costumbres del país para no meter la pata como la metí yo en ese caso. Mozambique obviamente le atrapa una sonrisa siempre. Cuando es solo mencionarlo y ya le cambia la cara. Estos 14, 15 años que Mozambique ha estado en tu vida, Luis, de tu vida profesional, que son 30 y tantos años, 40 y algo, antes comentaste, ¿es lo que más te sientes agradecido en tu vida profesional o es una guinda o cómo lo vives tú? Los momentos más gratificantes de mi vida profesional han sido crear un servicio donde no lo había, dar clases y ser profesor titular en la universidad en la que yo estudié, pero sobre todo, y tienes razón, en un momento que yo definiría como clave, que me sentí
pleno, ¿no? Fue en la graduación de la primera promoción. Sí. Fue un día muy importante. Primera promoción en Tete, ¿no? Aquellos 30 alumnos brillantes que empezaban y habían podido empezar gracias al esfuerzo de muchos, ¿no? De muchos profesores canarios, ¿no? ¿Cómo te sentiste ese día? Indescriptible. Feliz. Sí, una definición de felicidad profesional. Sin duda, como cirujano torácico, tú te sientes bien cuando salvas una vida o cuando curas un cáncer, pero allí de repente yo sí de verdad era consciente de que con nuestro esfuerzo, ten en cuenta que era un esfuerzo además absolutamente altruista, los profesores iban sin cobrar nada, se les pagaba el billete, la universidad local les daba un alojamiento muy precario, ¿no? Que era un régimen casi esclavista, ¿no? Gracias a ese esfuerzo y a esa solidaridad, 30 médicos nuevos en un país que disponía en esa provincia solo de 30, el resultado era un aumento de la atención sanitaria y un incremento importante también de salvar vidas, ¿no? ¿Y hacia dónde navega ahora el proyecto? El proyecto navega ahora hacia la sostenibilidad. Ya es sostenible la formación de médicos e intentamos que sea sostenible la formación posgrado, formación de doctores, la formación de máster y crear ese espíritu crítico necesario. Y también hay uno de los logros más importantes. La medicina en Mozambique creo que continúa siendo como era aquí hace 40 años cuando yo empecé, con un médico muy elevado, levitando a distancia de los demás, poco comunicativo con sus pacientes, poco colaborador con otros estamentos como enfermería o con auxiliares, un médico de los de antes, ¿no? Aquí trajimos cada año a los mejores estudiantes. Hicimos una beca, un fondo para que vinieran un mes a estar con nosotros. Mes y medio durante el verano. Y luego han venido también los que estaban haciendo la especialidad a pasar 6 meses o un año completando su especialización aquí en los hospitales canarios. Y lo que más les sorprendía a ellos siempre era ese diferente trato. Y me siento muy orgulloso de que nuestro proyecto haya servido para que ellos hayan cambiado esa relación, tanto con sus pacientes en Mozambique, a los que les explican, a los que les cuentan qué va a ser de ellos, como su estilo de colaboración con los otros estamentos del hospital, con enfermería, con otros. Esa parte también cambia un estilo, ¿no? Has hecho la mirada atrás de la medicina hace 40 años y la has equiparado un poco con lo que había aquí. ¿Cómo ves cómo ha cambiado la medicina aquí, en estos 40 años? Desde tu perspectiva? La medicina ha cambiado mucho en estos 40 años. Desde el punto de vista tecnológico, pues ha incrementado las posibilidades del diagnóstico, del tratamiento, de hacer diagnósticos más individualizados, que creo que es algo básico en medicina. Antes eran como más a lo bruto, ¿no? Ahora se le pueden poner muchos apellidos a las enfermedades y hacer tratamientos más guiados hacia esa persona, ¿no? También la formación ha mejorado. Sin embargo, creo que a nivel interprofesional hemos asistido a un retroceso en las relaciones interpersonales. Yo, por ejemplo, veo que antes había plantillas más establecidas, más fijas. Ahora, por ejemplo, en enfermería los médicos cambian mucho. Es difícil establecer unas relaciones interpersonales que al final facilitan la atención del paciente. Y creo percibir también, en los últimos años que trabajé, hace poquito que lo dejé, que hay menos capacidad empática, ¿no? De los nuevos profesionales o incluso de algunos antiguos, ¿no? A lo mejor el COVID fue algo que incidió en un mayor distanciamiento con las consultas telefónicas que aún se mantienen. Percibo que además la formación médica debe incidir más en lo que es la parte de comunicación del médico con el paciente y en la parte empática, imponerse en el lugar del paciente. Quizá eso es la parte que más me preocupa de la evolución de la medicina, que poco a poco vayamos perdiendo ese contacto con el paciente, y no solo físico, sino también emocional. Y dentro de la profesión médica, es decir, en la facultad a uno le enseñan a generar el mejor diagnóstico, es decir, a identificar
a realizar una buena historia, a diagnosticar y a, vamos a decir, curar al paciente. Pero lo que comentas en relación a la comunicación, ¿eso se enseña en la universidad? A ser empático, a tener un buen trato con el paciente. Es decir, lo puramente técnico está cubierto y a todos nos consta que de manera excepcional. Pero la parte profesional, no solo existe la asignatura de profesionalismo médico en la Universidad de Las Palmas, pero la parte humana, ¿cómo se toca en la facultad? Como profesor que lo he vivido. Gran formación técnica, facultades más bien enfocadas y también los alumnos van con esa predisposición a prepararse un examen, que es el MIR. Y la parte humana un poco olvidada, aunque se establezcan algunas asignaturas, no llegan a cubrir. También en algún momento he pensado que no sé si el mejor criterio para elegir médicos son las mejores notas, ¿no? No sé si se acompañan las mejores notas como criterio de ingreso en la facultad con personas más empáticas o no. Es una disyuntiva difícil de resolver, pero desde luego la medicina y la formación médica tiene que plantearse como un gran reto el formar profesionales que no solo sean técnicamente adecuados y lo mejor posible, sino personas que sepan contactar con otras personas y ponerse un poco en su lugar y sentir que lo que para ti es cotidiano, para ellos es una experiencia excepcional y que están muy asustados y que están muy preocupados por algo que puede definir el resto de su vida, tanto en cantidad de vida como también, y muy importante, en calidad de vida. Y además siempre he creído que un paciente que se encuentra bien, que está ahí, que tiene esa relación de complicidad con su médico y anímicamente está positivo, va a tener una evolución postoperatoria, o por lo que sea, soy cirujano, mejor, sin duda. Y de hecho hay estudios que relacionan el estado inmunológico de los pacientes con su estado anímico, ¿no? ¿Y esa enseñanza se podría convertir en una enseñanza transversal dentro de la universidad o tiene que ser una asignatura propia? Debería ser una enseñanza transversal. En cada asignatura el profesor debe transmitir a los alumnos. Tenemos los alumnos fácilmente motivables, tenemos un argumento básico para motivar a los alumnos. Nosotros realizamos una profesión junto con otros profesionales, con la enfermería, con el señor, con el celador, con todo, que cuida un derecho universal. La salud no es un privilegio. La salud está reconocida como un derecho universal para todos los humanos. Y si tú convences a un profesional de lo que es cierto, además, que lucha por defender un derecho universal de las personas, seguro estará más motivado para hacerlo de una manera más humana, además de una técnica adecuada. Hemos hablado de humanismo a través de la cooperación, hemos hablado de profesionalismo en la universidad. ¿Qué es lo que, según tu punto de vista o tu experiencia, puede aportar la medicina positivo a la sociedad? ¿Qué, como médicos, además de nuestro propio trabajo, podemos aportar a la sociedad? Los médicos debemos aportar, y podemos, desde luego, hacerlo, esa visión de luchar por derechos humanos, ¿no? De practicar el humanismo. Humanismo al final es poner a la persona en el centro, ¿no? Fue la gran revolución, ¿no?, del Renacimiento, ¿no? Pasar del anonimato como individuos a destacar el factor como personas, ¿no? Eso es algo que deberíamos potenciar. Y también estimular, sin duda, hábitos saludables, ¿no? No solo, que también debería ser transversal. En la consulta de un cirujano, de un digestólogo, no se debe comunicar solamente el resultado de una endoscopia o una cirugía. Y es algo que se echa en falta cuando estás, como ahora yo, en mi parte, en el lado de paciente, ¿no? De que hay una serie de consejos que mejorarían mi calidad de vida que no se me dan, ¿no? Yo te iba a preguntar, has aportado tu visión como médico, pero como paciente, porque has comentado
que tú eres paciente por una patología desde los 29 años y y tú tienes una visión, además, como paciente. ¿Qué es lo que has descubierto tú como paciente de tu propia profesión? Yo tengo un lupus sistémico grave desde los 29 años y le estoy muy agradecido porque me ha puesto eso en el otro lado y me ha permitido, yo creo que de alguna manera, ejercer mejor mi profesión. Mi primer ingreso fue traumático, ¿no? Y lo que más me llamó la atención, por ejemplo, es la pérdida de individualidad que supone ser paciente. O perder tu intimidad. De repente estás en una habitación y entra la gente y sale sin tocar una puerta. O entra el médico, te dice algo y se pone luego a hablar de lo que te van a hacer sin dirigirse a ti. Me sirvió. Tanto me sirvió que al final me salí del primer ingreso obsesionado con tocar en las puertas, que hasta tocaba la puerta de los pasillos. Ponerte del otro lado, sentirte cómo se sienten ellos, los pacientes que atendemos, es fundamental. También me sirvió para ver que la vida no tenemos garantizado la duración y que debemos aprovechar los momentos que se nos aparecen, tanto a nivel profesional como personal. Y lo que quieras hacer, hazlo ahora. Hazlo lo antes que puedas. Porque la vida es para vivirla, no se puede dejar todo para cuando te jubilas, como yo ahora que estoy achacoso, ¿no? Y a veces eso, tener una enfermedad, no es tan limitante si tú estás ilusionado y quieres hacer cosas, ¿no? Y tienes que aprovechar los momentos buenos para vivirlos. Si cuando estés malito, estás malito. Como dicen los de las velas, los de los barcos de vela, se bajan las velas, pasa la tempestad y cuando pasa la tempestad se suben las velas otra vez. Ya viví. Como conclusión, ¿qué última reflexión te arroja tu vida profesional? Yo soy muy afortunado. Me siento muy afortunado. He podido desarrollar mi vocación. He sido feliz trabajando como médico, como cirujano, como docente y como cooperante. No, profesionalmente yo no puedo pedir más. Me siento una persona privilegiada que ha disfrutado intensamente casi cada momento de mi vida profesional. ¿Te estás considerado una persona feliz y completa en todos los sentidos? La felicidad es cuestión de momentos, pero analizando lo que quería haber hecho y lo que he conseguido, sí me siento satisfecho y tranquilo. Incluso los resultados, sobre todo de Mozambique, van más allá de cualquier expectativa. Tú cuando inicias un proyecto, no te imaginas que vayas a formar. Mozambique es el país que está más lejos de Canarias, no se puede ir más lejos desde Canarias, ¿no? No te puedes imaginar que con profesorado de aquí puedes conseguir, o podemos conseguir entre todos nosotros, que salgan 300 médicos, no sé cuántos especialistas, no estás fuera. Cuando lo inicias no eres consciente, tú vas caminando y de repente miras para atrás y te sientes bien. ¿Y esa alegría también te ha venido por el reconocimiento? Los premios que me han dado es el premio a un trabajo de un grupo, en el que yo simplemente he sido el organizador, el aglutinador, el embaucador, de alguna manera. Y sin embargo, sí te tengo que reconocer que te sientes orgulloso de que sea reconocido, ¿no? En tu persona, o ese punto de vanidad que yo pensaba que no disponía, pero en ocasiones sí te lo planteas así un poquito, sí. Un sabor agridulce que mis padres no pudieran haberlo visto porque eran muy canariones ellos y muy de aquí. Pero sí, me sentí bien esos días, me sentí feliz, una celebración, ¿no? Fuiste incluso un poco incrédulo a la hora que te concedieron el premio Canarias. Absolutamente. Me dijeron que me iban a proponer y yo me negué a que lo hicieran, ¿no? Ahí insistieron y lo presentaron. Y jamás pensé que me lo darían. Me acuerdo que me llamó de repente una llamada del presidente del gobierno. ¿Eso qué era, no? De Canarias. Y nada, comunicándome, absolutamente incrédulo, ¿no? No podía creer, ¿no? Pero merecido. Merecido por el trabajo de otros. He sido un poco parasitario del trabajo de otros a que lo hayan reconocido en mí.
Y sobre todo, pero de verdad, no es pose, estoy más satisfecho cuando iba a Mozambique y cuando vuelvo a ir, y cuando veo a mis antiguos estudiantes con sus batas por los hospitales atendiendo. Es una alegría diferente, está a otro nivel, aunque desde luego el Premio Canarias me siento muy orgulloso de tenerlo en casa. Luis, muchas gracias por estar aquí y contarnos toda tu vida profesional, tu vida personal. Muchísimas gracias, y sabes que el Colegio de Médicos es tu casa. Gracias al Colegio de Médicos, gracias a todos los compañeros que han pensado en mí para esto, y gracias a ustedes dos por hacerme tan fácil este rato, ¿no? Muchas gracias.